La paz en fondo de bikini era solo una ilusión. Las aguas tranquilas ocultaban historias mucho más oscuras. Los rumores acerca del crustáceo cascarudo se extendían como veneno entre los habitantes del lugar. Algunos hablaban de clientes que entraban y nunca salían. Otros, de ruidos extraños después del cierre. Pero lo peor eran las desapariciones, empleados del turno nocturno que se desvanecían sin dejar rastro. Nadie sabía lo que realmente pasaba, pero todos sentían el miedo palpitar bajo la superficie. La brisa salada del océano llevaba consigo un aire de maldad que llenaba el ambiente cada vez que el sol se ponía. Una noche, un anciano que vivía cerca del restaurante juró haber escuchado gritos desgarradores provenientes de las entrañas del local. Voces, mezcladas con el crujir de la madera, parecían salir de lo más profundo del suelo. Pero cuando amanecía, el crustáceo cascarudo volvía a ser el mismo lugar luminoso y acogedor, hasta que caía la noche nuevamente. Patricio Estrella, siempre necesitado de dinero, aceptó el turno nocturno en el crustáceo cascarudo. El señor Cangrejo le ofreció un salario considerable, pero con una advertencia velada: nunca mires detrás de la cortina y bajo ningún concepto entres al congelador después de medianoche. Patricio, despreocupado como siempre, pensó que solo era una advertencia absurda. La primera noche parecía normal. La cocina estaba silenciosa, el restaurante vacío. Pero al cerrar, las luces comenzaron a parpadear débilmente y una sombra que no pertenecía a nada físico parecía moverse entre las mesas. Patricio sintió un escalofrío en la espalda. No era el frío del océano, era algo más, algo que lo acechaba desde las sombras, algo que no debía estar allí. Patricio continuó limpiando, pero cada vez que bajaba la vista, la sensación de ser observado aumentaba. Intentaba calmarse pensando que solo eran nervios, pero entonces, un golpe seco resonó en la cocina. No era el viento ni un fallo eléctrico. Era algo real. Y estaba esperándolo. La segunda noche fue peor. Mientras fregaba el suelo, Patricio sintió que el aire del lugar se volvía pesado, casi irrespirable. Era como si algo invisible lo rodeara, presionándolo, empujándolo hacia la cocina. Y entonces, los susurros comenzaron. No era una voz, sino varias, murmullos lejanos que parecían susurrar su nombre. Patricio, ven, míranos. Patricio dejó caer el trapeador, congelado por el miedo. Los susurros se volvieron más fuertes, y venían claramente desde el congelador. Era como si una horda de almas perdidas lo estuviera llamando desde el otro lado. A pesar de todo instinto, algo lo impulsaba a abrir esa puerta prohibida. Con manos temblorosas, empujó la pesada puerta de acero y lo vio, una masa de carne congelada apilada de manera grotesca. Pero eso no era lo más aterrador. Las hamburguesas se movían, como si algo dentro de ellas estuviera vivo. De repente, el frío del congelador lo envolvió, y un susurro agudo perforó sus oídos: ayúdanos. La carne palpitaba con vida propia, y algo se deslizaba bajo la superficie de las Krabby Patties. Algo que no pertenecía a este mundo. Patricio sintió que la realidad comenzaba a desmoronarse. Todo a su alrededor se sentía borroso y distorsionado. El aire en el congelador era denso, casi tangible. Las paredes, cubiertas de escarcha, empezaron a resumar un líquido oscuro que goteaba lentamente al suelo. La carne congelada frente a él parecía estar respirando. El golpeteo de latidos reverberaba en el espacio, un sonido grotesco que retumbaba en sus huesos. Al dar un paso hacia atrás, sintió algo blando bajo su pie. Cuando miró hacia abajo, una mano, retorcida y putrefacta, sobresalía de la pila de carne. Los dedos se estiraban hacia él, intentando atraparlo. Horrorizado, retrocedió, pero el congelador, de alguna manera, comenzó a cerrarse solo. La oscuridad lo envolvía mientras la voz detrás de las hamburguesas decía: tú eres el siguiente. Patricio quedó atrapado en la negrura del congelador. Los ojos brillaban en la oscuridad y algo se movía entre las sombras. Las paredes comenzaron a cerrarse, como si el lugar estuviera vivo y estuviera devorándolo lentamente. En medio del terror, una figura emergió de las Krabby Patties. Era algo que no debía existir, una figura deforme, cubierta de carne, cuyos ojos parecían estar llenos de odio y sufrimiento. No era un monstruo, era alguien que había sido parte del lugar, hasta que se había convertido en esto.
La criatura abrió su boca, pero en lugar de gritar, dejó escapar un sonido agudo y desgarrador, como si todas las almas que alguna vez habían trabajado en el crustáceo cascarudo estuvieran atrapadas en su interior, rogando por salir. El aire se llenó de un hedor a carne podrida, y Patricio, entre jadeos, sintió que perdía el sentido. A la mañana siguiente, Bob Esponja notó algo terriblemente extraño en su amigo. Patricio ya no era el mismo. No solo parecía más pálido y ausente, sino que su piel estaba extrañamente fría, como si el frío del congelador aún no envolviera. Patricio no hablaba, y cuando lo hacía, su voz era un eco distante, como si viniera de algún lugar muy lejano. Bob, preocupado, decidió acompañar a su amigo en el turno nocturno. Esa noche, Bob Esponja escondió su típica alegría detrás de una máscara de valentía mientras seguía a Patricio por las sombras del crustáceo cascarudo. La noche se sentía más fría de lo normal, y el sonido de las burbujas del mar parecía distante, como si el restaurante hubiera sido arrancado del mundo real y sumergido en una dimensión oscura. Esa noche, Bob Esponja decidió investigar por su cuenta. Algo no estaba bien en la cocina, y su intuición le decía que el corazón del problema estaba en la receta secreta. Sabía que no debía mirar, pero el miedo por su amigo era más fuerte que cualquier norma impuesta por el señor Cangrejo. Abrió el congelador, y lo que vio no tenía sentido. Las Krabby Patties estaban vivas, moviéndose lentamente como si algo en su interior intentara escapar. Entonces lo comprendió. La carne no era lo que parecía. No era solo comida, era un recipiente para algo mucho más oscuro. Una de las hamburguesas se abrió lentamente, revelando una pequeña mano humana que sobresalía de su interior. Bob cayó al suelo, horrorizado, mientras el eco de los susurros lo rodeaba. Al otro lado de la ciudad, Plankton, en su desesperación por obtener la receta, había robado algo más. Cuando intentó replicar las Krabby Patties en su laboratorio, descubrió que la carne que utilizaba comenzaba a podrirse de inmediato. Peor aún, las hamburguesas comenzaron a retorcerse, como si algo las poseyera. Las luces de su laboratorio parpadearon, y la máquina que usaba para replicar la fórmula se apagó con un ruido ensordecedor. Plankton observó con horror cómo las hamburguesas se levantaban por sí solas, deslizándose por el suelo como si tuvieran vida propia. De repente, una de ellas saltó hacia su cara, cubriéndole los ojos. A medida que Plankton gritaba y forcejeaba, sentía que algo se filtraba en su mente, como una presencia oscura que intentaba tomar el control. Mientras tanto, Patricio desapareció sin dejar rastro. Bob Esponja, aterrorizado, decidió investigar por su cuenta. Sabía que algo estaba mal en el sótano del crustáceo cascarudo, un lugar que el señor Cangrejo siempre había prohibido a los empleados. Con el corazón latiendo violentamente, bajó las escaleras hacia el sótano. A cada paso, el aire se volvía más pesado, más oscuro. Un hedor insoportable llenaba el ambiente. Al llegar al fondo, vio una puerta cubierta de cadenas. Desde dentro, un lamento débil resonaba, pero no era un lamento humano. Era algo más, algo que había estado allí por mucho, mucho tiempo. Rompió las cadenas y abrió la puerta, pero lo que encontró lo hizo desear no haberlo hecho. En la sala oscura del sótano, Bob Esponja encontró la verdad detrás de las Krabby Patties. En el centro de la sala había una criatura grotesca, una amalgama de carne, huesos y partes de cuerpos que habían sido absorbidos por las hamburguesas. Los ojos de la criatura se giraron lentamente hacia él, y en su rostro desfigurado reconoció algo que lo hizo temblar hasta los huesos: Patricio. La criatura habló con una voz distorsionada y dolorosa: «Ayúdame, Bob». Era su amigo, atrapado dentro de esa monstruosidad. Bob Esponja cayó de rodillas, incapaz de comprender lo que estaba viendo. La carne de las hamburguesas se había fusionado con el cuerpo de Patricio, creando un ser que no debería existir. Era el verdadero ingrediente de las Krabby Patties, la carne de aquellos que habían caído en la oscuridad del crustáceo cascarudo. Desesperado, Bob Esponja confrontó al señor Cangrejo. Lo que descubrió lo dejó sin palabras. El señor Cangrejo sabía todo desde el principio. No solo conocía la maldición, sino que la había provocado. Había vendido su alma y la de sus empleados por el éxito de su restaurante. Cada Krabby Patty vendida alimentaba a la criatura bajo el suelo, una bestia que el mismo señor Cangrejo había creado para asegurar su imperio.
El señor Cangrejo lo miró con frialdad. ¿Y qué, chico? Nada es gratis en este mundo. Todo tiene un precio. Pero el precio que había pagado no era solo en dinero. Había condenado a aquellos que trabajaban para él, y ahora, la bestia estaba lista para devorar el alma de Bob Esponja. Bob Esponja decidió que debía advertir a los habitantes de Fondo de Bikini, pero cuando lo intentó, descubrió una verdad aún más aterradora. Muchos ya lo sabían. Fondo de Bikini estaba construido sobre las ruinas de una ciudad antigua, sumergida hace siglos, un lugar donde oscuros rituales y sacrificios habían sido parte de la vida cotidiana. La criatura bajo el crustáceo cascarudo era solo una de las muchas entidades selladas bajo la ciudad. Los ancianos de Fondo de Bikini sabían que la maldición había comenzado a despertarse nuevamente. Y lo peor era que si no se detenía, la criatura devoraría a todos los habitantes. El señor Cangrejo había sellado un pacto con una de estas entidades, y ahora todo estaba fuera de control. Bob Esponja sabía que la única manera de detener a la criatura era sacrificando a aquellos que habían sido tocados por ella. Eso incluía a Patricio, ahora fusionado con la bestia. La idea lo destrozaba por dentro, pero no tenía otra opción. Si no lo hacía, la criatura seguiría creciendo y destruyendo todo a su paso. Con lágrimas en los ojos, Bob Esponja se preparó para lo inevitable. Sabía que no solo perdería a su amigo, sino también parte de sí mismo en el proceso. El señor Cangrejo, por su parte, solo veía la oportunidad de salvar su negocio, sin importarle el costo humano. Con el corazón pesado y la espátula en mano, Bob Esponja bajó al sótano una última vez. La criatura había crecido, sus brazos de carne y hueso se extendían por toda la sala. Los ojos de Patricio, llenos de dolor, lo observaban desde el centro de la bestia. Por favor, Bob, no lo hagas, suplicó. Pero Bob sabía que no tenía elección. La batalla fue brutal. La criatura se retorcía y rugía mientras Bob Esponja cortaba sus extremidades una por una. La sala se llenó de gritos, sangre y un hedor nauseabundo que quemaba los pulmones. Con cada golpe, sentía que perdía una parte de su alma. Finalmente, con un último grito, la criatura cayó, dejando tras de sí un silencio sepulcral. El crustáceo cascarudo quedó en ruinas, pero Bob Esponja sabía que el terror no había terminado. Aunque la criatura había sido destruida, la maldición seguía presente. Las aguas de Fondo de Bikini aún estaban impregnadas con la oscuridad de la ciudad hundida, y los susurros de las almas atrapadas bajo el suelo continuaban resonando. Nadie volvió a acercarse a las ruinas del crustáceo cascarudo. Los que lo intentaron desaparecieron sin dejar rastro, y por las noches, los habitantes juraban escuchar risas distorsionadas y el sonido de hamburguesas chisporroteando en una parrilla que ya no existía. Fondo de Bikini nunca volvió a ser el mismo. Gracias a todos por ver mis videos, espero que los hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like para no perderse el próximo contenido. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, siempre estaré presente en el momento más inesperado. Hasta la próxima.